No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla. Eleanor Roosevelt. Las experiencias bélicas de las guerras mundiales no solo aniquilaron a millones de soldados, sino que también trastocaron las emociones y las mentes de reclutas que cruzaban fuego en las trincheras. Los niños morían de hambre y los padres, muy próximos también a la muerte por inanición, cocinaban los cadáveres de sus hijos y se los comían. La debilidad los sumía en un profundo embotamiento. Luego, cuando se daban cuenta de lo que habían hecho, enloquecían. Así describe una reclusa polaca enviada a una isla prisión el horror que contaban los supervivientes de Holodomor, la inconcebible hambruna que entre 1932 y 1933 causó la muerte de 3,9 millones de personas en Ucrania. Campos de concentración en Auschwitz, el desastre de por Chicago, perros antitanques soviéticos y los experimentos de Hitler fueron uno de los muchos horrores que quedaron detrás de las dos guerras mundiales. Eso sin mencionar las bombas nucleares arrojadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que aceleraron la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. El 22 de octubre del mismo año en San Francisco, California, Estados Unidos, se creó la ONU, y desde entonces la humanidad ha vivido la época de paz relativamente más glorífica de la historia. Pese a los actuales conflictos internacionales, la guerra contra el terrorismo y la violencia producto del crimen organizado, vivimos en la época más pacífica de la historia. Y ya sé, me vas a decir, ¿y los homicidios que veo todos los días en los noticieros? ¿Y los conflictos armados en Irán? ¿Y las masacres en universidades de Estados Unidos? Déjame decirte que aun a pesar de todo eso, efectivamente, vivimos en la época más pacífica de la historia, y eso lo podemos comprobar con números brutos expresados en estudios realizados por la ONU y por expertos como Steven Pinker, investigador de la Universidad de Harvard. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos tiempos de paz? ¿Estamos realmente aprovechando vivir en esta época relativamente pacífica? Yo diría que definitivamente no. Nos hemos perdido en lo intrascendental, en lo banal. Hacemos de cada tragedia un meme y exigimos guerras como única solución al crimen, pero no estamos dispuestos a participar en ellas. Todo el año nos quejamos sobre la delincuencia y el crimen organizado, pero en Día de Muertos disfrazamos a nuestros hijos de narcotraficantes y glorificamos a estos personajes en redes sociales. Por un lado pedimos represión, pero por el otro confundimos libertad con libertinaje. Apoyamos a grupos sociales que exigen libertad en derechos, pero rechazan la igualdad en obligaciones. Seguimos ideologías, más por falta de personalidad propia que por el valor de esta en sí misma. En países como la India, Afganistán y Guatemala, miles de niños mueren diariamente a causa de la desnutrición. Pero de este lado del planeta, donde los recursos son más abundantes, nos damos el privilegio de ser veganos y de criticar a aquellos que consumen carne. Nuestra sociedad actual se caracteriza por una ausencia de valores. La mentira, el miedo, la corrupción, la violencia, el robo son la realidad cotidiana. Los antivalores han invadido todos los sectores: familiar, social, político, económico, cultural y religioso. Estas características generan confusión, desorientación y conductas nocivas e incluso patológicas. El sentimiento de vergüenza, honor y culpa ha desaparecido. Basta con ver internet, a nadie le importa ser ridiculizado con tal de obtener un poco de fama. Sun Tzu decía que la guerra es vital para la supervivencia, no solo del Estado, sino también de su pueblo, pues es el punto drástico en donde quedan dos caminos, la superación o la extinción. Pero no necesitamos más guerra, necesitamos hacer crecer nuestros valores, darnos cuenta que estamos viviendo en una época maravillosa, ser indiferentes a los movimientos de personas que solo buscan dividir e incomodar a nuestra sociedad, dejar de ver cada tragedia como un simple chiste y darle el valor que se merece. No es saludable adaptarse a una sociedad enferma. Más que no creer en nada, debemos tener esperanza, poner nuestro granito de arena y antes de criticar a nuestros gobernantes, debemos actuar como personas reflexivas en sociedad y no solo como individuos. Debemos mirar hacia atrás, aprender de los errores de la historia y valorar cada segundo de nuestra libertad, sentirnos privilegiados por vivir en una de las mejores etapas de la historia. Es posible que sea nuestra última oportunidad como sociedad de haber una tercera guerra mundial. Será imposible iniciar de cero.